rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. La cadena que tú tienes te la puso Satanás. La cadena que tú tienes te la puso Satanás. En el nombre de Jesús te la vamos a quitar. En el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. La cadena que tú tienes te la puso Satanás. La cadena que tú tienes te la puso Satanás. En el nombre de Jesús te la vamos a quitar. En el nombre de Jesús te la vamos a quitar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Yo tenía cadena, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Es que yo tenía, pero 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 ya no tengo. Yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Yo tenía cadena, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Es que yo tenía, pero ya no tengo. Es que yo tenía, es que yo tenía, es que yo tenía, pero ya no tengo. yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Yo tenía cadena, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo cadena. Yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Aleluya. Dios aquí nampa kibra tur cadena de los vida. Abedote, aleluya. Alza bomana y alaba y cadena la loca y abedote, aleluya. Yo tenía cadena, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Es que yo tenía, pero 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 ya no tengo. Aleluya. Gloria a Dios. Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. Gloria a Dios. Yo sigo mencionando a mi hermana. Y a su nombre. ¿Cuántos tenían cadena? Muy pocos. ¿Cuántos tenían cadena? ¿Y cuántos ya son libres en el nombre del Señor? Jesús nos hizo libres, aleluya. Amén, hermanos. ¿Y cuántos vinieron acá con un corazón abierto para recibir de Dios? ¿Cuántos vinieron con un corazón abierto para recibir del Señor? Amén. A ver, nosotros comenzamos 4 días de seminario de liderazgo, pero Dios tiene palabra para tu reino. Amén, gloria al Señor. Mañana me avisa mi hermana con a dificultad, pero no por tener más gente, nosotros tenemos anoche 4 días, a ver, nosotros comenzamos teco ya webs. Anoche, amén, para nosotros esfuerzo, para nos portar, para recibir la palabra del Señor. Normalmente, tú eres un líder y ayudante no solamente, pero es verdad que la iglesia tiene el privilegio de recibir completo, alabanza al Señor. Amén. Y para mí es un gran gozo. Con nosotros tenemos a nuestro supervisor, reverendo Clemente Vergara, cuando lo saludan. Y también es un privilegio para nosotros tener un oficial internacional, nuestro hermano y reverendo Humberto Henao. Cuando le dan bienvenida en esta noche. Y con nosotros nuestro supervisor Clemente Vergara con lo que sigue.
Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. A su nombre. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento un par de minutos, mis amados? A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria. El Señor es bueno. Amén, hermanos. Estamos aquí para adorar y bendecir el nombre maravilloso del Dios Todopoderoso y para ser bendecidos por el Señor. Dios tiene para nosotros grandes bendiciones todos los días. Aleluya. Gracias le damos a Dios. Saludo en esta noche con mucho respeto a nuestro muy querido hermano pastor reverendo Jorge Humberto Henao, uno de nuestros líderes a nivel internacional, es oficial de esta obra y pastor allí en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Amén, hermanos. Un hombre muy ocupado, pero sacó este tiempecito para estar con nosotros acá en el Caribe y nos sentimos muy contentos y agradecidos de parte de Dios por él y queremos en esta noche darle una bienvenida. ¿Cuántos le dan esa bienvenida al hermano Humberto? Dios bendiga, hermano Humberto. Gracias al Señor, muy contentos. También me place saludar a vuestros pastores, al pastor George, la hermana Zoraida, Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo en el Señor. Y también a los líderes y colaboradores y a toda la iglesia, un abrazo en el Señor en esta noche. Me gozo de estar acá. Reciban saludos de mi amada esposa, la hermana Gladys, de la iglesia en Curazao. Saludos de la iglesia en Aruba. Los pastores en Aruba envían saludos para ustedes. Gloria al Señor. También quiero entregarles saludos, aunque no quiero pasar, eso se los dejo a nuestro oficial, pero él me pidió que saludara a los pastores. Nuestro presidente, el reverendo Gustavo Martínez, me dijo que saludara a los pastores y la iglesia aquí en Bonaire, así que reciban un saludo de nuestro presidente. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Ustedes se gozan, qué lindo, hermanos. Son nuestros líderes, gloria al Señor, y nos gozamos, gloria a Cristo, porque Dios los usa y los bendice y nos bendice a nosotros. Pues nos sentimos muy contentos, estuvimos en Aruba. Fue un seminario tremendo, tremendo. Aquello allá en Aruba, Dios nos habló, Dios se glorificó, Dios nos ministró a todos. Igualmente en Curazao, terminamos ayer en Curazao, fue algo glorioso. Estos seminarios solamente ha podido el hermano dar dos solamente, que es la administración y mayordomía y también el liderazgo bíblico o bíblico. Gloria al Señor, porque el tiempo no le ha dado más. Empezábamos siempre temprano, hemos reducido los devocionales debido a eso, para darle más tiempo al pastor para la enseñanza. Amén, porque son enseñanzas largas y son muy preciosas. Y una de las cosas que Dios nos ha dado a través de este seminario es que es un seminario muy amplio, hermano, muy completo. Allí para obreros, para líderes, colaboradores, para iglesia, para la familia, para los matrimonios, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, adultos y ancianos, para todos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Eso es lo grande de estos seminarios y cómo Dios nos ha bendecido grandemente. También reciban saludos de mi hermano Rómulo. Me pidió hoy que los saludara a los pastores y a ustedes también, y yo me gozo en saludarlos. Amén, de parte de él. Bien, sin más preámbulos, para darle tiempo a nuestro maestro en la enseñanza, para mí, hermanos, quiero pedirles que estemos de pie un momentito, y para mí es de gran gozo dejar con todos nosotros en esta parte de la enseñanza de la palabra de Dios a nuestro muy querido hermano pastor Humberto Henao. Dios te bendiga, pastor. Amén, hermano Clemente. Gloria al Señor. Alabe al Señor en esta noche, dele la gloria. Dios los bendiga a todos, a todos los hermanos y hermanas. Dios les bendiga más. Salúdense mutuamente, dígale quien tiene a su lado que el Señor les bendiga. Amén. Y luego tome su lugar, por favor. Siéntense unos minutitos, quiero saludarles.
Y ya llegará el momento de incorporarnos para leer la palabra y empezar el seminario. Siéntense, tengan la bondad. Gloria a Dios. Muy contento, hermano, de acompañar al pastor Clemente, a quien saludo aquí en Bonaire, por la compañía. Ya llevamos 10 días juntos aquí en este recorrido. Como él decía, hemos estado en Aruba y en el Curazao, y ha sido una experiencia muy bonita también para mí. He aprendido mucho conociéndoles y ampliando un poquito más el radio de amistad que hace unos 5 años vi a una convención, y qué bueno poder acompañar de nuevo la iglesia. Bendito sea el Señor. Saludo también al pastor George, Dios lo bendiga, a su esposa, la hermana Zoraida, a su familia, y por supuesto a todo el liderazgo que hace parte de la congregación aquí en Bonaire. Dios les bendiga más. Reciban también un saludo de mi amada familia, mi esposa y mis hijos les envían saludar. ¿Cuántos lo reciben en el nombre del Señor? La iglesia donde servimos allá en el oriente colombiano, en Bucaramanga, les hace llegar también un saludo muy especial a todos ustedes. Gloria al Señor. El reverendo Gustavo Martínez me encargó también, él sabe que yo estoy aquí. La semana pasada tuvimos convención de damas en Medellín, y yo fui a 3 cultos solamente, no pude terminar, y les dije que me venía antes para poder cumplir con este compromiso, y él me encargó rigurosamente un saludo para ustedes en el nombre del Señor. También la Junta Nacional de Colombia les hace llegar un saludo muy fraterno en el nombre bendito de Cristo. De manera que, verdad, hermanos, hace unos meses coordinamos esta visita con el ánimo de fortalecer mucho el liderazgo, ayudar, contribuir, consolidar, que es mejorar. Amén. Recuerden que Efesios dice que Dios da ministerios para perfeccionar a los santos. Perfeccionar es mejorar. Amén. Es hacer mejor lo que ya existe. Bendito sea el Señor. Y en este caso, pues están ustedes en el liderazgo, y alguna pequeño aporte que podamos hacer seguramente nos va a ayudar en todo este proceso. Bendito el nombre del Señor. Me alegro también por la diversidad cultural que he encontrado en estas tierras antillanas. He encontrado hermanos como de 6 o 7 nacionalidades convergiendo en la misma iglesia. Eso es hermoso, porque eso habla de lo que la palabra promete, que Dios recogerá de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén, hermanos. Por otra parte, pues también les quiero decir que con el pastor Clemente nos une un vínculo de ministerial y también personal desde hace años, toda vez que yo conocí a Cristo en la frontera, en Colombia y con Venezuela. Y ese intercambio allí con los hermanos de Venezuela nos permitió conocer al pastor Clemente, al pastor Rómulo, y hemos venido interactuando en muchos viajes, en muchos quehacer, y esto nos ha permitido pues compartir experiencias y gozarnos de ver lo que Dios está haciendo aquí en estas Antillas, en este caso con el ministerio de nuestro hermano, que además se extiende hasta las Guyanas, al África. Bueno, es una experiencia bonita compartir con personas como él, que han dedicado su vida al servicio del Señor. Adorado el nombre del Señor. Así que en cuanto a los seminarios, habíamos hablado teóricamente, yo le envié por correo algunos, y pensábamos compartir 3 en cada iglesia, en cada país. No ha sido posible por el factor tiempo. Nos ha tocado irlos comprimiendo. Son experiencias que hemos compartido en Colombia. Ustedes han oído que yo estuve allí en la responsabilidad de la supervisión 9 años. Estuve también en la Junta durante unos 15 años, 18 años exactamente, estuve integrando la Junta Nacional, y hace unos 7 años estoy ayudando aquí en la Junta Internacional, acompañando al pastor Gustavo y a los demás oficiales en todo este trabajo que es bastante. El movimiento misionero mundial, ya tenemos unas 8.500 iglesias en el mundo. ¿Cuántos se alegran y se regocijan por esto? Si comparamos la relación tiempo, nos ha bendecido mucho el Señor, porque solamente tenemos 54 años de existencia histórica. Amén. Sí, eso quiere decir que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha ayudado. En Colombia tenemos ya poco más de 2.000 iglesias, todas las provincias, todos los departamentos, todas las ciudades, y el 90% de los pueblos pequeños tenemos iglesias allí. Alabado el nombre del Señor. Tenemos 83 presbiterios ya cubriendo todo el territorio nacional. Si ustedes han visto la obra en Perú, ya nos tocó sacarla del Estadio San Marcos, una parte,
este año. Hace apenas un mes terminamos las 3 convenciones allá, una en el norte, otra en el centro y otra en el sur. Y en las 3 alquilamos estadios de fútbol y allí se llenaron esos lugares, especialmente en Lima. Amén. Yo estuve haciendo cuentas y tenemos allí una asistencia en cada culto. En Lima se reúnen unas 60,000 personas, en Chiclayo unas 40,000 y allá en Arequipa, donde yo también acompañé, nos reunimos unos 30,000. De manera que estamos hablando, hermanos, de unas 130,000 personas por culto. Si le sumamos a esos 9 cultos, estamos hablando, durante esos días tuvimos una asistencia de más de 1 millón de personas. Solamente físicamente los que hacen presencia. Porque a través de todas las redes sociales, de la internet, de la radio, de todo esto, alcanzamos millones de ellos. En Costa Rica tuvimos hace 3 meses el Congreso Centroamericano y tuvimos cifra récord de visitas en internet. Tuvimos, según la estadística que los sistemas llevan a cabo, más de 15 millones de visitas. Esto habla, hermanos, de la bendición que Dios le está dando a esta obra. La gloria y la alabanza y la adoración son del Señor. A su nombre, gloria. Al ser parte, pues, de una obra de esta proyección, de este alcance, es importantísimo el liderazgo. Si las 8,500 iglesias, cada una obviamente tiene un pastor, serían 8,500 pastores. Si sumamos las esposas, que muchas de ellas tienen un ministerio muy bonito, tendríamos casi el doble. Amén. Estamos hablando por lo menos de unos 15,000 pastores o líderes con credencial, pastor Clemente. Si le sumamos a todos ustedes que ayudan, maestros dominicales, líderes de alabanza, líderes de caballeros, predicadores de Campo Blanco, el líder de damas, el liderazgo nuestro fácilmente supera unas 50,000 personas actualmente. Eso es demasiada población. De la calidad de ese liderazgo depende, hermanos, que la obra continúe por senderos de bendición. Amén. Es importantísimo que la generación que viene detrás nos releve con la misma visión, con la misma proyección, con la misma base bíblica y escritural, para que la obra no sufra menoscabo. La historia nos dice que al venir una y otra generación se puede deteriorar con el andar del tiempo. Si usted toma una fotocopia de un original, le sale muy parecida, pero si a esa fotocopia le saca otra, puede tener algún desperfecto. Si a esa tercera fotocopia le saca una más, a la cuarta, quinta y a la 10ª, es muy probable que ya salga con muchos borrones y muy deficiente la última copia. Para que las copias salgan lo más parecidas, hay que sacarlas todas del original. Amén. Sirva este ejemplo para decirles que el liderazgo en esta obra tiene que seguir los mismos parámetros bíblicos que Dios le ha dado a la obra. Como hay tanta información en internet, se volvió esto en las redes sociales, todo esto, hay una cantidad de información sobre el liderazgo, conviene que reevaluemos lo que tenemos. Así que esta noche vamos a estar de pie, a adorar el nombre del Señor, y vamos a la palabra. Bendito el nombre de Cristo. Yo estoy buscando un reloj que el pastor siempre ha tenido. Amén. Estaba, pero tranquilo que yo tengo el mío aquí, Pastor George. Amén. Les digo esto porque no quiero irme más allá. Amén. No me pase como un pastor que predicaba siempre con los ojos cerrados. Tenía una mente muy brillante, una memoria muy potente. Y este hombre albergaba el sermón, leía la cita, cerraba los ojos y empezaba a predicar y no consultaba el reloj. Iba de largo y de pronto sintió que le tocaron en el hombro. Y él viró la cabeza porque como no había terminado, no abrió los ojos. Y viró la cabeza y era el portero. Le dijo: aquí le dejo las llaves. Que el Señor lo bendiga. Alabado el nombre del Señor. No será así en este lugar. Adorado sea el Señor. Vamos a la palabra y luego entonces oramos. Primera, Mateo 25:14, por favor. En adelante hasta el 29. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús. Evangelio de San Mateo. Vamos a arrancar con la lectura de la parábola de los talentos, parte de ella. Bendito el nombre del Señor. No, yo creo que la podemos leer en su totalidad. Amén. Capítulo 14 de San Mateo, los versículos, el capítulo 25, versículo 14,
y siguientes hasta el 29. Alabanzas a Dios. Saludamos a todos los que nos estén acompañando a través de la internet. Amén. Aquí está en nuestra misión. A ellos les enviamos un saludo desde aquí de la hermosa isla de Bonaire. Ya le envié fotos a mi familia y me dicen, pero eso queda aquí en América. Le digo, sí, es parte de la América, pero esta cultura es holandesa, porque es que la estructura, las construcciones tienen ese perfil. Muy bonito, dicen. Qué bueno que estar por allá. O sea que solamente por foto les gustó la isla. Los felicitamos por hacer parte de la población y de ser de bendición aquí. Adorado sea el Señor. Mateo 25:14. Ahora lo tenemos. Yo voy a leer el 14, las hermanas el 15 y los varones el 16 para que se haga más dinámica la lectura. ¿De acuerdo, hermanos? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sí, Señor. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todos. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a orar a Dios y a colocar nuestra vida frente a esta palabra para que estos días, o noches más bien, podamos ser bendecidos a través de estas enseñanzas. Padre que estás en los cielos y en este lugar, que has prometido tu presencia donde 2 o 3 se congregan en tu nombre. Aquí cumplimos, Señor, esta pauta bíblica, porque estamos reunidos en tu nombre. Adoramos, bendecimos, Señor amado, ese glorioso nombre, nombre que es sobre todo nombre. Bendito eres, Señor. Gracias por permitirme con tu siervo, mi hermano Clemente, Señor, estar aquí para este ciclo de esta visita que me permite realizar. Te bendigo por lo que estás haciendo en estas islas, en estas Antillas, por cada uno de los pastores que sirven a tu causa. En este lugar, el pastor George, su esposa, gracias por este liderazgo que, a semejanza de los de Aruba y los de Curazao, llevan adelante la tarea encomendada. Permite que aquí también tu bendición nos acompañe, tu presencia sea con nosotros, y que lo que podamos estudiar de tu palabra contribuya a nuestra edificación, para honra de tu nombre, para edificación de tu cuerpo que es tu iglesia, y para bendición de estas tierras, de esta isla, que tanta bendición, Señor, tú tienes aquí. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, por favor, siéntense.
Y olvidaba mencionar al hermano Humberto, Dios lo bendiga. Él viene desde Curazao con nosotros, aunque tiene mucha ocupación, pero quiso acompañarnos. Le damos un saludo también de bienvenida. Amén, alabado el nombre del Señor. No nos conocemos mucho, pero por internet me sigue y allá en España nos saludamos y hemos fortalecido nuestra amistad estos días aquí en estas Antillas. Alabado Señor. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Muy bien, entonces tienen ustedes este manualito. ¿Cuántos tienen las copias? ¿No las tienen aquí? No las sacamos. Mañana la vamos a obtener. Tranquilos, mañana las conseguimos y las repasamos en la parte final. Amén. Les vamos a dejar el cuadernillo porque este seminario es para unas 6 horas y solamente tenemos la de hoy y de mañana. Hoy tenemos ¿cuántas? Con toda confianza. ¿Qué tiempo nos disponemos? Venga, yo veo el reloj y usted me dice, pastor, sin ningún temor, para que me haga saber a qué horas debo yo entregar, para que no me pase lo del pastor que les comenté hace poco. Alabado sea el Señor. En este momento son las 8:07 de la noche. ¿Hasta qué hora podemos ir? 9:30. Gracias, pastor. Entonces, mañana, Dios mediante, vamos a traer las copias. ¿Oyeron? En el día las vamos a sacar y las van a tener, se van a quedar con esto para que lo repasen. Porque por el factor tiempo nos toca acelerar, pero sí les vamos a dejar el material para que usted lo estudie. Este material lo elaboré hace ya, si les digo, más de 30 años. Pienso que acerto, más exactamente del año 82, 35 años. Y yo estaba empezando por allá en la frontera con Venezuela y a mí me ha gustado siempre, yo soy autodidacta, yo no pude ir a un colegio ni a una universidad porque las limitaciones que impone la pobreza y la falta de oportunidades no me lo permitieron. Pero yo creo que uno no tiene la culpa de nacer ignorante, todos nacemos ignorantes. Pero de morirse ignorante sí tiene uno la culpa. O sea, en ese lapso de tiempo entre el nacimiento y la muerte uno puede aprender mucho. Y como estaba en un lugar tan distante, me dediqué a la lectura, a conseguir libros y a escribir, y eso me ayudó. Puse por obra esto, lo apliqué a mi vida personal, luego a mi vida familiar, luego a la vida ministerial, y esto me ayudó muchísimo. Yo le quiero decir que nosotros en la administración, con toda modestia, en Colombia, durante los 9 años que estuve en la administración, pudimos establecer más de 700 iglesias utilizando estos métodos. Y luego establecimos 42 presbiterios en 9 años. Entonces, esto aplicado a las áreas, todas las áreas de la vida, a la economía, al ministerio, a la familia, a la salud inclusive. Amén. A un negocio, por pequeño que sea, a una empresa micro o macro, esto funciona. Entonces vamos a hablar de eso, administración y mayordomía. Déjenme usar este señalador, porque aunque la Biblia no es exclusivamente un tratado sobre administración, sí contiene numerosas referencias a la manera de utilizar los recursos. Lo que leímos son talentos. Si usted le coloca aquí talentos, es igual. Amén. Los talentos materiales y espirituales que Dios ha colocado a nuestro alcance, inclusive su pronto regreso está relacionado con la forma como administramos sus recursos. En la Biblia hay mucha referencia a la administración del dinero. La parábola esta de los talentos, la parábola de las minas, la del mayordomo infiel, amén, la de los siervos que contrataron por la mañana, a mediodía y por la tarde. Todo eso tiene que ver con la administración del tiempo, de los talentos, de los recursos. Si eso lo llevamos al campo personal, esto fructifica para alabanza y gloria del Señor. Definamos, adorado el nombre del Señor. Definición: en el Antiguo Testamento, mayordomo es la persona que está a cargo de la casa sin ser dueño de ella. Amén. Está a cargo, tiene una persona a la cual él debe rendirle cuentas. Y es exactamente el mismo tipo de administración que llevamos en la tierra, porque tenemos un Dios que nos va a pedir cuentas, no solamente de nuestra vida personal. Amén. Amén.
Nos arrepentimos y vivimos para Dios porque ya nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario. Pero desde la conversión en adelante, nosotros tenemos una deuda de gratitud con Dios y debemos trabajar para Él. Por eso el tribunal de Cristo no es para inconversos, es para siervos. Para el inconverso es el tribunal ante el trono blanco, donde se abrirán los libros y los pecados serán descubiertos. Para nosotros se juzgará la obra que hayamos hecho para Dios. Amén, hermano. Y dice que algunos pasarán así, hermano, como por fuego, porque la obra de cada uno será probada. ¿Lo dice o no lo dice? Y será probada por fuego. Y algunos que construyeron con materiales refractarios como el oro, la piedra preciosa, y otros soporta el fuego. Pero hay otra obra que no es sino madera, ¿qué más? Heno y hojarasca. Esos tipos de materiales no resisten el fuego, se queman. Uno tiene que ver, cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es importante. Entonces, mis hermanos, en ese orden de ideas, ahí están las citas que les va a quedar mañana, reitero, para que usted no se preocupe. También en el Nuevo Testamento aparecen dos palabras griegas que traducen mayordomo. Una es epíropos, que quiere decir, ¿qué, hermano? Curador. Dícese de la persona cuyo cuidado se le ha confiado otra. Notarán ustedes la diferencia que en el Antiguo Testamento es la casa y las cosas materiales que se entregan, pero en el Nuevo Testamento hay una palabra que habla de personas. Curador, aquí se le llama, la otra palabra que encontré es esta, aparece en Gálatas 4:2 y se le llama tutor o curador. Es más la responsabilidad de cuidar personas que de administrar cosas. Alabado el nombre del Señor. Y nosotros tenemos al cuidado tanto cosas como personas. Por eso es que los pastores en esta obra son enfatizados en que tenemos que dar cuenta a Dios del cielo. Por eso procuramos mantener una línea doctrinal teológica clara y definida en todos los lugares donde tenemos obra. Amén. Yo he visitado ya unos 36, 37 países y en todos tenemos la misma línea doctrinal independiente de la cultura que haya. Amén. Se respetan algunos parámetros culturales que son inherentes a esa tierra, pero el principio doctrinal tiene que permanecer vigente. Sea bendito el nombre del Señor. Y es así que, ¿por qué? Porque son personas las que cuidamos. Ahí entonces se llama curador. Mañana lo van a copiar. El otro término que encontré es oikonomos, que es oiko, que quiere decir casa, y nomos es dispensar o administrar, es decir, administrar una casa. Esta palabra se usa para designar a la persona encargada de velar por los bienes de otra, como en las parábolas de los obreros de la viña, Mateo 20, los talentos, Mateo 25, el mayordomo infiel, Lucas 15, amén, 16, inclusive. Si usted analiza la parábola del capítulo 15 de Lucas, encuentra que tiene que ver con números. Una moneda perdida, una oveja perdida que se disgregó de las 100, y un hijo pródigo que le dio mal uso al dinero que pusieron en sus manos. Esto de administrar es serio, hermano. Por eso es que las sociedades que tuvieron el cristianismo antes que nosotros les ha ido mejor económicamente. Ustedes tienen esa raíz porque Holanda conoció el evangelio hace muchos años. Los actuales ya lo han desconocido y se fueron al libertinaje, pero esa nación como Suecia, Irlanda, Inglaterra, Francia, Alemania, esos países conocieron el evangelio, Suiza, y miren ustedes que nos cogieron ventaja porque les enseñaron principios administrativos. Toda persona que aplica estos principios, Dios lo bendice. Mire, yo llevo 40 años más de ser cristiano y yo nunca me he encontrado, en Colombia hay mucha desigualdad económica. Es un país con mucha inequidad, hay demasiado, hay gente con muchísimo dinero y hay otros con nada. Y hay mucho pobre pordiosero, hay demasiado, pero nunca ninguno de ellos es evangélico. Nunca me he encontrado el primer limosnero evangélico de una iglesia. Lo que sí he encontrado es unos que se han convertido y han salido de esa condición. Alabado el nombre del Señor. David dijo: me volví viejo, fui joven, y desde joven he contado toda la gente que me encuentro, los he visto, y nunca he visto un pobre desamparado, un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuánto damos alabanza al Señor de gloria?
No predicamos el evangelio de la prosperidad, pero sí, al venir a Cristo, al ordenar nuestros pasos, aprendemos a administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Por eso no gastamos el dinero en lo que no es pan, ni el trabajo en lo que no sacia, etcétera, etcétera. Entonces hablaremos de esto. Alabanzas al nombre del Señor. Y avanzo. Miren ustedes, gloria a Dios. ¿Qué es administrar? Según Deuteronomio 18, versículo 5, dice que Dios ha puesto al pueblo judío para administrar. Ad es un prefijo que quiere decir antes, y ministrar es darle uso a las cosas. Amén, a manejarlas. Alabados al Señor. Entonces, darle un uso correcto, administrar a la vida, a la familia, hasta el coche. Un vehículo bien cuidado dura más que uno maltratado. Amén. La Biblia dice en Proverbios, por ejemplo, que el justo tiene cuidado de su bestia. Uno sabe administrar en el campo hasta un animal bien cuidado. Amén. Está comprobado que las vacas bien alimentadas y le ponen musiquita sueltan más leche. Que la vaca maltratada esconde la leche. O sea que hay que saber administrar hasta las vacas, si las llegásemos a tener. Amén. Qué bueno. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Testimonialmente les cuento, yo vengo de unos padres analfabetas. Mi padre fue jornalero de profesión, yo también lo soy. En mi libreta militar, que es de segunda mano, dice profesión obrero, jornalero y jornalero de campo. Yo conozco todas las labores agrícolas. Yo sé sembrar frijoles, cambure que llaman allá, plátanos, todo. Cuando yo vine a Cristo, yo tenía estas manos con las que empuño el micrófono, las tenía encallecidas por el uso de la herramienta, del machete, del hacha, de un asadón, de una herramienta. En el campo no se conocían herramientas eléctricas, ni con motor, nada. Era ordinariamente. Pero cuando vine a Cristo a los 19 años, empecé a escuchar con atención el Evangelio de Cristo, a ponerle cuidado. Escúchenme, jóvenes. Uno no llega a una banca a sentarse, a cabecear ahí, uno llega a escuchar, a ver qué hay nuevo allá que me aplique a mí, que me sirva. Y cuando esta palabra entra y hace parte de nuestro pensamiento, va cambiando nuestra manera de pensar, y ese pensamiento moldea nuestro carácter y cambia nuestra escala de valores. Y empecé a poner por obra esto. Luego me tocó aplicarlo a mis hermanos, porque mi padre murió 6 meses después de mi conversión, y la herencia que me dejó fueron mi mamá y 8 hermanos. Y estos principios traté de transmitírselos hasta donde me fue posible. Por eso, mis hermanos, hoy todos tenemos un techo propio. Ninguno de nosotros pagamos renta, alabado el nombre del Señor. Así sea básico, todos tienen un trabajo independiente. Que un carpintero, que uno es herrero, que otro es maestro de obra, que otro tiene un taxi, que otro... Bueno, por allá mis hermanas, que una aprendió por allá a ser modista, que otra hace pasteles y ven todo, cualquier cosa básica, pero bien administrada, funciona. A su nombre. Entonces aquí tenemos que es administrar. Administrar, según estas citas bíblicas, es lograr que las cosas sean hechas correctamente. Si no se hacen correctamente, hay mala administración, con la ayuda de otras personas. Viene del latín a, que es ad, y ministrar es servir, o sea, hacer el servicio correctamente. Ahora bien, se requiere, según este versículo, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Este texto está en 1 Corintios 4:2 o 2 Corintios. Lo veremos en su momento, porque tengo la presión del reloj. Amén. Pero como estoy hablando a pueblo bíblico, Dios los bendiga. Cuando yo digo una cita, por ejemplo, Tito 1:7, ya usted sabe a qué me estoy refiriendo. Muy diferente sería si compartiera esto con personas inconversas, porque tendría que leerle la cita. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, avanzo por esta razón. Entonces viene esa parte. Escriba, miren, vamos a avanzar. Gloria a Dios. Escriba 3 cosas espirituales y 3 materiales que usted ha recibido de Dios. Y usted va a colocar aquí 3 materiales: una casa, un vehículo. Amén. Yo no sé qué más tenga, ¿cierto? Si sea una bicicleta, colóquela ahí, porque esa bicicleta la administra bien, le va a durar más. Si usted engrasa
el sistema de rodamiento de la bicicleta, va a ser menos fuerza y va a trabajar mejor la máquina. Si usted descuida una bicicleta, el salitre de estas islas la daña más prematuramente. Mire, hermano, es que hasta las cosas más sencillas, un par de zapatos, usted deja de lustrarlos, de limpiarlos, y le duran menos que el zapato que es protegido. Un vestido, en estas islas el calor es intenso, y de pronto usted hace una labor fuera a la intemperie y suda demasiado, su cuerpo transpira. Ese sudor pudre el hilo y las costuras de la camisa y del pantalón. Si usted no lo lava, esa camisa se va a perder más ligero, ese vestido. Pero usted la quita y la lava y la pone a secar, le va a durar más. Eso es administrar, cuidar, amén. Así de sencillo. Alabamos al Señor, ¿verdad? Espirituales sí que tenemos un talento para cantar aquí, ¿cierto? Una habilidad para predicar, una facilidad para transmitir la verdad de Dios. En la iglesia convergen una cantidad de talentos, amén. Mira, a veces ustedes hay personas por ahí que las ve así, hermano, y no, parece que por encima no se le, pero por dentro tienen una cantidad de recursos que Dios pone en ellos. Una vez yo estaba en la zona de guerrilla en Colombia, en un pueblo llamado La Macarena, y estoy yo allí dando una campaña en el parque público hace como 20 años. Y yo estoy con ese entusiasmo de predicar porque yo veo que hay mucha gente llegando. Y yo, aleluya, yo veo, Padre, y oro y miro, y estoy orando y miro y veo llegando gente, aleluya, esta noche, Padre, toca, yo voy a tirar esta red aquí. Yo estaba con ese dedo en el gatillo, amén, para disparar el mensaje. Y de pronto dijeron, antes del mensaje, la hermana fulana y la hermana van a cantar un himno especial. Y yo volví a mirar y eran dos abuelitas. Y en este pensamiento, ay hermano, esta mente, yo dije, estas dos viejitas me van a quitar el tiempo del mensaje. No lo dije, no lo pronuncié, pero aquí estuvo. Y ahora, y de pronto se acomoda uno en la gafa, y yo ni ve bien tampoco la viejita. Y la otra saca un cuaderno grande, así lo abre y tampoco se sabe en el himno, amén. Ahora lo van a leer en un cuaderno, ¿qué tal que no sepan leer bien? Todo eso me llegó a la mente. Pero de pronto una de ellas miró al del teclado y le dijo, ¿me puede dar un tono de la mayor? Y yo dije, ay, la viejita sabe de tono. Y cuando dio el tono, esta viejita agarra las dos el tono a dos voces y arrancan con un himno que yo me lo sé desde muy nuevo en la vida cristiana. Día tan grande no puedo olvidar. El ritmo es propio de allá de Colombia, hermano, a dos voces, y empiezan a entrarme ese himno y me van llenando, hermano. Y cuando van como en la primera estrofa, Pastor Clemente, el Espíritu Santo me hace sentir, me menospreciaste a las viejitas. Y de pronto allá en la concurrencia alguien levanta la mano, aleluya, y las viejitas seguían, gran compasión tuvo Cristo de mí, y se va llenando ese parque de una adoración. Y me quedo yo mirando los cinco versos y la persona así, hermano, unas voces como si fueran, hermano, cantantes de ópera, esta par de ancianas. Y el Señor me decía, antes de predicarme les debes pedir perdón a ellas, porque ellas me están glorificando. Porque cuando uno ya está mayor, uno no tiene a quién impresionar. Ustedes los jóvenes, con todo respeto, hablo en nombre de mis hijos que son jóvenes y son músicos, amén. A veces impresionan porque hay un admirador o admiradora entre la concurrencia. Y además de cantar para Dios, también quieren enviar un mensaje a ese o a esa. ¿Sí o no es así? Los mayores no tenemos a quien mandarle mensajes, sino a, como dicen en México, al mero Dios. Adorado el nombre de Jesús. Yo fui y les pedí disculpas, hermano, y seguimos. Y al otro día yo le dije al pastor, pongan a las viejas a cantar, las viejitas. Porque fue la gloria de Dios. Y de ahí en adelante, hermano, antes del culto, pónganlas a cantar. Ay, hermano, eso era la gloria de Dios. Esas viejitas me preparaban el ambiente, hermano. Y cuando decían las hermanas fulanas van a cantar, yo veía que era concurrencia, porque tuvimos 5 días en ese parque, esa concurrencia, se ponían atentos. Y yo ellas esperan más, esta gente espera más a las viejitas que al predicador. Eso se llama talento, recursos. Y a cada uno Dios nos ha entregado algo.
Cuando usted es salvo por Dios, sacado de allá, Dios le entrega no solo la salvación, sino que le aporta algo. Mire a ver qué es y úselo. Si es una habilidad para cantar, si es para evangelizar, lo que sea, úselo para la gloria del Señor. A su nombre, gloria. Adorado sea el Señor. Recuerda este versículo que está en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y toda buena dádiva y todo don, dádiva y don es igual, perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea, todo lo que tenemos Dios nos lo dio. Hay una pregunta en Corintios que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Amén. Mencióneme algo que no haya recibido de Dios. Todo. La salud, las fuerzas, la vida, todo. Entonces eso hay que administrarlo. Bendito el nombre del Señor. 6 principios para una buena administración. Hoy nos toca hablar de los primeros 3. Amén. Usaremos como ejemplo el libro de Nehemías y se lo van a aprender de memoria. Ya quedaron en la mente los hermanos de allá de Aruba, en los de Curazao también, y aquí no pueden ser la excepción ustedes. Dios bendiga a los hermanos que están usando audífonos, los que están traduciendo, y ojalá que, amén, ustedes también pónganle cuidado a esto, porque estos 6 principios son determinantes en todo proyecto. Adorado el nombre del Señor. Y están en el libro de Nehemías, que es un libro que les recomiendo a todos leerlo y estudiarlo. El primer principio para una buena administración es este. ¿Cómo dice? Observar. 2, 3, 4, 5 y 6. Amén. Estos no me los altere. Tienen que ser así. Amén. Usted no puede sencillamente dirigir lo que no ha planeado. Usted no puede organizar lo que no ha observado. Y no puede controlar lo que no está dirigiendo. Entonces, tienen que ser en ese orden. En la matemática nos enseñaron lo básico elemental que yo hice, que el orden de los sumandos no altera el producto. Amén. Usted suma 4 más 5 y más 7 y así, y los pone en cualquier orden y siempre le va a dar lo mismo. Aquí no. Aquí no me los cambie, porque entonces se le altera. Estos son como las fórmulas químicas, tienen que ser como son. Amén. Si usted altera una fórmula química, no obtiene el objetivo. Escuchen los que estudian química, hermano, es que usted, por eso es que se llama fórmula, porque es exacta. Amén. Esta fórmula puesta por obra ha dado origen a grandes empresas y las han conservado en el tiempo. Adorado sea el Señor. Entonces hablaremos de ellas. Amén. Vuelvan a repetirla. Primero, 1, más duro. 2, 3, 4, 5 y 6. Esta noche usted le va a dar memoria. Ahí veo a algunos que le están tomando fotico a eso. Mientras mañana les llega el folleto, se lo va a aprender. O escríbalo. Algunos están tomando notas que hacen bien. Qué bueno que tome nota. Amén. Para que usted se los aprenda y verá. Adorado el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esto está importante y me parece que me están poniendo cuidado y les veo mucha intención de aprender. Joven, esto no solamente se aplica a la vida ministerial. Mire, para tener un buen hogar, a mí me funcionó esto. Yo bendigo al Señor y hablo de mi esposa donde quiera voy. Si Dios no me hubiera dado una mujer como la que tengo, es muy probable que yo no pudiera estar aquí. Yo el año pasado salí 17 veces de mi país a ayudar. Yo estuve dando la vuelta al planeta. Allá está cuidando la iglesia, cuidando mi casa. Esa mujer se cuelga una guitarra, se le para un teclado, ella toma el micrófono, se pone un megáfono para la calle, como donde la pongan a funcionar. Nosotros no tenemos que nos ayude la casa, y la casa nuestra es grande, y a las 7 de la mañana ya esa casa está limpia. Ya ha mandado muchachos a colegio, o universidad o escuela cuando estaban pequeños. Amén. A ella le queda tiempo para visitar, para salir a acompañar a las hermanas en proyectos. Esta mujer, cuando yo fui supervisor en Colombia, no había convención de damas, y empezó a orar y organizó las convenciones de damas, y llegamos a reunir 12, 13 mil mujeres en convención. Esa habilidad de ella para organizar un programa.
Hermana, las de la zona tal van a traer una lección objetiva tal día, las de esta zona van a dirigir el culto, las de tal zona van así. Y yo dije, ¿cómo tú eres capaz de organizar 73 zonas? Que yo entregué, hermano, y esa mujer organizaba las convenciones, era multitudinaria, y esas mujeres todas hacían lo que ella les decía. ¿Sabe por qué? Porque se la pedí al Señor, pero también porque observé con detalle. Permítame con mucha modestia decir que yo me casé con 32 años de edad. La única novia que yo tuve es la que hoy es la esposa de mi esposa y la mamá de mis hijos. Nunca ninguna otra. Porque analicé muy bien basado en estos principios. ¿Cómo voy yo a casar con una mujer que ame esto, Señor? Que sirva y que quiera que disfrute la palabra. Y ella es así. Es la primera que está lista para el culto. Nunca mi esposa le coge la tarde para entrar a un culto, jamás. Y cuando teníamos los pequeños, que eso los tuvimos ligero, porque había que procrear ligero, porque ella tenía 26 y yo tenía 32. ¿Qué cuento de ponernos a esperar a volvernos viejos para ser papá? Yo le dije de novio, mira, yo quiero ser papá el primer año de casado. Ella me dijo, y yo también. Ah, pues ya vamos, amén. Y analizando, jóvenes que me oyen, esto funciona. Estudiamos en el instituto. A mí me pusieron en el comité de calificación, y yo notaba que entregaba la tarea temprano. Era de las primeras. Yo dije, es inteligente, porque el que no es tan inteligente se demora y entrega la tarea mal hecha. Sí, señor. Amén. De pronto la vi tocando guitarra y cantando, y dije, wow, y yo también toco la guitarra y canto, podemos hacer dúo. Sí, señor. Miraba la tarea y interpretaba la escritura correctamente, y yo dije, tiene interpretación y revelación de Dios en la palabra. Punto a favor. Nos íbamos al comedor y yo charlo mucho, hablo demasiado, y recogía ella todo ese poco de recipientes de cocina, y en vez de ponernos por allá, se ponía a lavar, y yo miraba para la cocina y yo fregando y dije, es juiciosa. Y fui juntando, y ya como a mitad de instituto yo pregunté, como preguntó una vez Saúl, ¿de quién es hijo ese joven? Amén. Yo dije, esa muchacha, ¿quién es el pastor de ella? Me dijo el pastor, me dijo, esa es se congrega con fulano de tal. Y yo fui y lo llamé aparte, le dije, necesito referencias de ella, porque le he observado. Me dijo, excelente. Tiene campo blanco, sí, y tiene gente y le he bautizado. Entonces, pastora, no, pero no es presentada todavía. Me sirve, amén. Y fui sumando. Mire, cuando antes de uno dar pasos en esa parte, si uno analiza, no tiene por qué equivocarse. Porque es que este libro santo dice que el que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Lo que indica que cuando uno tropieza es porque es torpe, comete torpezas. Se trata pues, hermanos, de evitarlas. Entonces observe. Una vez que observe, planee el proyecto. Una vez que el proyecto esté bien planeado, organice los recursos materiales. De esto vamos a hablar en cada lección. Después que ya tenga organizado, puede ejecutar el proyecto, o sea, arrancar, y durante el proyecto hay que dirigirlo y controlarlo para llegar a un feliz término. Amén. Porque usted puede arrancar, puede observar y arranca bien, pero si no organiza y ejecuta como es, el proyecto se queda. Arranca con el proyecto, sea empresarial, sea eclesial, pero si no mantiene un control, amén. ¿Por qué tenemos control en la escuela dominical? Nosotros tenemos 8 clases dominicales, y la iglesia apenas funciona en un pequeño lugar que es como la tercera parte de este salón. Pero ahí organizamos 9 clases, alquilamos un colegio, y cada mes o mes y medio nos sentamos, venga para acá, ¿cómo está la escuela dominical? ¿Cómo van sus alumnos? Y pendiente de eso, ¿cómo va la sociedad de damas? ¿Cuántos ayunos hicieron? ¿Cuántos estuvieron en vigilia? Todo ese detalle me lo tienen que entregar escrito. Ahora que llegue yo me reúno y tenemos reunión para ver cómo va todo, alabado el nombre del Señor. Tenemos que hacer eso. Entonces avanzamos. Toda administración tiene como fin lograr los objetivos propuestos. Ejemplo, ¿sí? José administra la casa de Potifar, amén, y luego administra el país de Egipto. Ese hombre, que también sirve como referente de un buen administrador, mire y verá que no es casualidad, jóvenes. Permítame que me refiera a ustedes, y los que no están tan jóvenes también. Todos los hombres que llegaron a una cima en la vida de Dios no fue accidental. En la Biblia no hay, en la Biblia no hay, en la vida cristiana, accidentes, son productos.
Así como no hay recompensas ni castigos, hay consecuencias de las actitudes. Si usted observa la vida de José desde jovencito, cuidando las ovejas, diferente a los otros, porque denunciaba la mala conducta de ellos. Él, para hacerlo, tenía que ser diferente. Si José hubiese sido igual a sus hermanos, carece de autoridad para poner la queja de ellos. Lo venden a los 17 años. Lo mete Dios en un molde, hermano. Lo ayudó a superar etapas de tipo moral. Luego lo mete en la cárcel, a bregar con el perfil de los internos. Y de la cárcel manejó allí esa gente. Y luego lo saca Dios y lo pone de segundo en Egipto. Observarán ustedes que eso no es casualidad. Este hombre puso también estos preceptos son de trascendencia en la historia y en la Biblia. Deben estar aquí en la mente de todos nosotros. A su nombre, gloria. José acometió una gran tarea, una empresa, la construcción de grandes graneros, recoger, transportar, almacenar y distribuir miles de toneladas de granos. Eso es una tarea, hermano, titánica. ¿Cómo lo logró? Sencillamente por medio de otras personas. Todo administrador tiene que desarrollar la habilidad. Y si es administrador de iglesia, mira, aquí está la evidencia. Para que la gente crea un proyecto, para que la gente camine tras una meta, tiene que saber hacia dónde lo dirigimos. Ningún administrador, pastor, empresario se hizo a pulso, como algunos dicen. No, siempre hay gente que nos ayuda. Amén. Saberlos utilizar en el mejor sentido de la palabra, eso es determinante. Tengo otro ejemplo de buen administrador, es Daniel, que también aplicó los principios de la administración. Están en Daniel 6:28. El apóstol Pablo, por su parte, supo utilizar en el mejor sentido de la palabra. Mire, esta palabra debía haberla puesto yo entre comillas, porque utilizar a veces es peyorativo y habla de usar inadecuadamente una persona. No, aquí utilizar es saber usar los talentos que el otro tiene para sumarlos a la causa. Amén, hermanos. Ejemplo, nuestro presidente Gustavo Martínez. La iglesia de él es la más grande de Colombia. Esa iglesia tiene casi 2.000 miembros ya. Él me dice, yo paro, el año pasado estuvo apenas el 35-40% del tiempo en su iglesia. Ayer le dejó un mensaje al pastor que estaba en Honduras hace 15 días. Hace 20 días estábamos en un mes en Perú. Luego llegó y se fue para Estados Unidos. Llegó de allá y tuvimos la convención de damas. Luego terminó la convención de damas hace apenas 10 días, menos, 9 días hace que le terminó y ya fue a Honduras. Regresó. Está esta noche en Cali. Ayer estuvo en Bucaramanga. Y luego viene de Cali y se va para la República Dominicana a la convención allá. ¿Cómo cree usted que una iglesia de 2.000 miembros se va a mantener con un pastor que no para casi en la iglesia? Es porque hay una estructura administrativa. En el mes de julio bautizaron casi 200 hermanos y en diciembre bautizan otro grupo. De ahí han salido más de casi 30 iglesias, han salido de esa. Y cualquiera dirá, pero si él no para ahí el pastor, porque hay una estructura. Hay un copastor que atiende los mensajes y eso, pero hay una cantidad de liderazgo. Los domingos en la tarde hay por lo menos 600 hermanos trabajando en el evangelismo, en la calle. Hay gente en los semáforos, dando el folleto en el supermercado, en todo lugar, en la parada de los buses. Están los que doctrinan, están los que preparan. Él dice, a mucha gente de esas ni siquiera la ha bautizado él. Vienen pastores y los ayudan a bautizar y él dice, yo ni les sé el nombre, sino a los más viejos. Mire que funciona la administración. ¿En qué sentido? En que otros colaboran, amén, se saben utilizar los talentos que hay ahí. Y hay unos hermanos, yo conozco personas allí con unas habilidades administrativas, hay empresarios, hay personas profesionales, una cantidad de ellos, que no solamente hacen un trabajo por allá en su trabajo, como médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, sino que también en la iglesia ponen ese talento en las manos del Señor. Amén. Entonces es importante que les diga esto. Bendito es el nombre del Señor. Aquí están, Pablo llama a algunos mis colaboradores. Las habilidades administrativas son herramientas dadas por Dios a las personas para ser usadas con sabiduría en beneficio de los demás. Y la tarea les va a quedar grandecita.
porque una vez que yo regrese, que debo hacerlo pronto el sábado, a Colombia, ustedes pueden sentarse con ese folletico que se lo vamos a dejar mañana, no sé, me recuerdan. Si es posible, llamen al pastor George en la mañana y dígale: pastor, recuérdele al pastor Henao que nos traiga el folleto. Amén. Y dígale al pastor Clemente que no se le olvide. Amén. Y le dejamos el folletico, pastor, lo vamos a dejar de recuerdo. Como el otro también. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Procedimiento. Mire, para usted aplicar los 6 principios, ¿alguno lo tiene anotado ahí? Amén. A ver, hermano, usted me va a ayudar. El primero, ¿cuál es? Observar, ¿cierto? Entonces usted mañana va a escribir: cuando vemos, ¿sí? Cuando observamos o vemos la necesidad de un proyecto, luego planeamos la realización del mismo. Amén. Luego organizamos los recursos humanos y materiales para ejecutar la tarea. Posteriormente dirigimos la obra adecuadamente y por último mantenemos el control a fin de lograr los objetivos. Esto se llama administración. A su nombre. Mire, administramos. Amén. ¿Saben ustedes que muchos proyectos que hoy están en plena vigencia los administraron cristianos? Las tiendas, aquellas que están allá en Estados Unidos, unas grandes que hay, esas son productos de cristianos. La Universidad de Harvard la fundaron cristianos. Los carros, Henry Ford era cristiano de iglesia. La administración de Estados Unidos en su etapa original la llevaron a cabo cristianos. Desde Lincoln a Washington y toda esa gente eran bautistas de ir a la iglesia los domingos. Y mire, lástima que los que llegaron después están dejando caer el proyecto. Amén. Pero esto funciona. Alabado el nombre del Señor en el campo que sea. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Para qué observar? ¿Por qué? Por muy sencillo, para descubrir necesidades y proyectos que otros no perciben. Hay gente que no ve, andan así agachados a toda hora, hasta se tropiezan, porque no miran ni el piso ni levantan la mirada. Cuando yo era niño yo quería jugar fútbol y yo no serví para jugar fútbol, porque yo me llegaba el balón y yo agachaba la cabeza y arrancaba para el arco contrario y me quitaban la pelota inmediato. El técnico me gritaba: Henao, alce la cabeza, Henao, alce la cabeza, mire, ¿dónde están sus compañeros? Pásela. Que yo no hacía, con ganas de hacer gol, no hice gol. Amén. Porque no observaba. Mire, en Colombia hay un jugador que es de Barranquilla, de Santa Marta, le dicen el Pibe Valderrama. Por años fue el mejor jugador de América. ¿Cuál era la habilidad de ese hombre? No fue un goleador, fue una facilidad para observar. Ese hombre organizaba un partido y ha sido el más exitoso pase-gol que Colombia ha producido. Una habilidad para ver cómo ubicarse y a quién pasarle. Esa habilidad, dice, eso es muy escasa en los jugadores de fútbol. Y este hombre la tenía. Él paraba el balón, inmediatamente ponía la pelota donde había que hacerlo. Ese, a diferencia mía, levantaba la cabeza. Y yo, como la agachaba, no alcancé a jugar y ese sí ganó. Mire, pero yo gané a Cristo, a su nombre gloria. Hermanos, es que esto hay que aplicarlo a todo. Es preguntarse qué hay que hacer. ¿Por qué planear? Porque si usted no tiene un orden en sus propósitos, es difícil organizar la gente alrededor suyo. Es preguntarse cómo lo voy a hacer. ¿Qué objetivo tiene la organización? Es la espina dorsal de su proyecto. Sin organización, todo plan está condenado al fracaso, así sencillamente. Es preguntarse con qué y con quiénes voy a hacer el proyecto. Amén. ¿Cuándo ejecutar? Cuando los recursos y organización estén disponibles. ¿Cómo va uno a ejecutar un proyecto si no tiene? ¿Cómo? Por eso más adelante veremos el ejemplo de la torre aquella y de la guerra. Los dos proyectos son muy diferentes. En Lucas 14 están. Amén. ¿Cuál hombre al ir a levantar una torre primero se sienta? En vez de arrancar a levantar la torre, se sienta con un cuaderno y una calculadora y hace cálculos. Tengo el material, tengo el técnico que me va a ayudar, tengo el terreno, ¿para qué voy a levantar la torre? Y mire que se compara con un hombre que tiene una guerra al frente y dice: ¿y cuál rey al marchar a la guerra contra 20,000? Él se entera, la inteligencia le dice: vienen tantos.
Una de las tácticas en la guerra, los que fueron al ejército saben, es saber con cuántos elementos cuenta el enemigo, qué armamento y pertrechos tiene. Estas guerras frías que llamamos así, mire, las dos potencias de Occidente y de Oriente, aquí de Estados Unidos y de Rusia, ¿qué hacen? Saber, mire, por eso es que se cuidan muchísimo en eso que llaman la inteligencia y los espías. Que este hizo un avión veloz, este tiene que hacer el otro más veloz. Que este más mortífero, que así. Y es una competencia por quién tiene el equipo bélico más moderno y más técnico. Eso es así. El rey aquel dijo, vienen 20,000 y yo solamente tengo 10,000. Tengo la desventaja de 2 contra 1. No, yo no expongo mi gente. Y manda una comisión de paz a pedir que un armisticio, una firma de, ¿cierto?, para evitar todo eso. Eso se llama organizar y analizar bien lo que vamos a hacer. ¿Para qué dirigir? Para asegurarse que todas las fases del proyecto se cumplan. Sencillamente es preguntarse qué modificaciones debo hacer. ¿Para qué controlar? Porque sin control ningún proyecto llega a feliz término. Es preguntarse, ¿conseguí lo que me propuse? Si usted aplica esto, mire que funciona. Para sembrar lechugas, para vender cocos, para crear pollos, para administrar una lavandería o una panadería. Amén. Todo eso uno lo aplica y funciona para levantar una iglesia y mantenerla en el tiempo, para desarrollar un ministerio. Adorado el nombre del Señor. ¿Pueden dar gloria a Dios una vez más? Principios generales. Los 6 principios para una administración eficaz, y por favor los van memorizando. No los voy a acosar, mañana se los voy a preguntar, Dios mediante. Amén. Repítanlo. 1, 2, 3, 4, 5 y controlar. Alabado el nombre del Señor. Entonces vamos observando. Déjeme, yo pongo mi reloj aquí porque no lo pude sacar ahora. Adorados al Señor. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Adorados al Señor. Me quedan 45 minutos. Amén. Amén. Y vamos a desarrollar esto rápido. Observando Éxodo 2:11 al 13. Usted va a subrayar en su Biblia. A ver, Pastor Clemente, ¿usted me puede ayudar? ¿O quien que hable bien español? Porque aquí tenemos hermanos de habla, amén, papiamento, de pronto de otros idiomas, holandés. Alguien que hable bien español, porque yo no conozco ninguno de los otros idiomas. Me disculpan si cometo alguna imprecisión verbal. Amén. A ver si hay otro micrófono. No, puede leerlo ahí, pastor, para que avancemos. Mañana necesitamos un micrófono. A ver, Éxodo 2:11 al 13. Y ustedes alistan la Biblia y me subrayan la palabra ver y observar. Y verá que ese proyecto de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia nació de una observación. Alabado el nombre del Señor. Éxodo 2:11. Vive Cristo el Señor. Adorado su nombre. Amén. Aquí el hermano ya le trae un micrófono y nos ayuda con ello. Sea bendito el nombre de Jesús. 2:11, pastor. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Vio, subrayen vio, siga. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Observó, ¿qué más hizo? Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Amén. Mire que en este versículo hay 4 veces la alusión a ver y a observar. Amén. Si hay gente que tenga los ojos espirituales, debe ser el cristiano. Los cristianos, hermano, captan, percibimos de parte de Dios la necesidad de un proyecto. Por eso es que Dios nos bendice, porque no hacemos las cosas ahí, hermano, por si acaso. Primero se ora y luego se observa. Entonces es observar. Mire la definición. Definición es percibir por medio del Señor. Y escuchen esto, miren para acá. O de los sentidos, la necesidad de emprender un proyecto. Hablo del Señor porque hay cosas que los sentidos no la ven, pero hay otras que sí la vemos con estos ojos y las oímos con estos oídos. Lo que Moisés vio fue porque los sentidos, el ver. Pero hay otros proyectos que no se ven físicamente, Dios los revela. Amén, hermanos.
En la vida cristiana, a diferencia, el inconverso se guía por los sentidos, que son 5, amén, o 6, como dijo Nicolás Maduro, los 5 puntos cardinales. Hermano, los sentidos, el ver, oír, gustar, palpar. ¿Cuál es el otro? El olfato, gracias. Entonces son 5. Hay veces que usted percibe, uy, aquí huele feo, hay que corregir esto. Uy, qué aroma tan agradable, ¿qué la produce? Eso se lo dice el olfato. De pronto vio algo, pero tan bonito que está esto, quiero tener esto. Hubo un rey que fue por allá a Damasco y vio un altar y dijo, uy, qué bonito. Y si hubiera estado en tiempos actuales, saca el celular y filma, ¿cierto? Y envía el video. Pero como no lo tenía, llamó al otro, le mandó una carta y le dijo, deme los planos de esto y hágame allá uno exactamente a este. Mientras yo voy, hágame por favor un altar parecido, porque aquí le entró la información. Entonces usted mantenga los sentidos, amén, bien desarrollados para captar. Y si los sentidos no le funcionan, hay el Dios del cielo que le dice, haz esto. Amén. Por ejemplo, el arca de Noé y el tabernáculo no fueron percibidos por los sentidos porque no se vio nada. Por ejemplo, ¿para qué hacer un barco si no había lo seco allá? Los sentidos no funcionaron. Fue que Dios le reveló y dijo a Noé, me hace un barco de esta dimensión, y le dio los planos. Entonces sepamos usar las dos fuentes, o los sentidos o la revelación divina. Ambos funcionan. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Moisés vio las duras tareas de sus hermanos y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Nehemías, por su parte, emprendió una gran obra porque observó, está en Nehemías 2:13, la condición de la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesucristo nos dio una sencilla lección de humildad porque observó la conducta de otros. Le dijo, mire, ver los lirios del valle, mira las aves del cielo. Esa mujer dio más ofrenda que los otros. Jesús era un excelente observador. Todo líder debe desarrollar la habilidad de observar. Observe los niños cómo actúan. Amén. Observe la naturaleza. Hasta de los animales aprende uno. Sí, Señor. Amén. Del instinto animal se aprende. Adorado el nombre del Señor. Y siempre uno tendrá una fuente de información. Adorado el nombre del Señor. El apóstol Pablo, según dice la Biblia, predicó un excelente mensaje en Atenas, también por la misma causa, porque observó la ciudad entregada a la idolatría. Y se lo dijo públicamente: varones atenienses, observo que sois muy religiosos. Porque él vio un ídolo allá, otro allá, otro allá, dioses por todo lado. Y de pronto vio un pasacalle que decía, al Dios no conocido. De este les voy a hablar. A veces el sermón nos lo da Dios por el camino. Ore a Dios y abra los ojos y verá que algo le mostrará a Dios. A veces el pastor Clemente lo sabe, también el pastor George, que de pronto uno está orando, Dios mío, ¿de qué predico? Y de pronto un detalle aparece. Amén. Y aleluya, y viene un versículo que como que armoniza con eso, y uno, aleluya, adorado el nombre del Señor. Yo voy en mi carro con mi esposa y de pronto pasa, en Colombia las mujeres usan muy poca ropa, hay mucha deshonestidad, eso se batalla en la iglesia contra eso. Y va una mujer muy mal vestida con una minifalda y va un hombre vendiendo unos helados. Y él se queda mirando, le va caminando y va siguiendo a la mujer, y nosotros nos paramos en un semáforo. Cuando oigo yo un golpe, ¡pum!, volteo a ver, pues se le cayó el carro con los helados, hermano. Iba con el carrito y por ahí mirando, no era tan alto como esto. ¡Pum, pum, pum! Sonó. Vuelvo yo a ver, estaba el carro, se regó todo eso. Suelta mi esposa la carcajada. Dijo, la culpa de ese accidente fue ese. En la noche yo dije, le voy a hablar a las hermanas que no produzcan jamás accidente de helado. Amén. Mire, cuando uno analiza, uno saca lección de las cosas más sencillas. La predicación, escúchenme, predicadores, que aquí hay varios, no es cuestión del intelecto, es del sentido común. Spurgeon en Inglaterra se ganó a la reina Victoria usando el sentido común. Ella entró a su reunión y él dijo, no puedo predicar más porque acaba de llegar esta reina. Y él inmediatamente intuyó, de pronto no vuelve nunca más. Y la confrontó, dice la historia. Reina Victoria, hay 2 ofertantes por tu alma. Se presentan ahora.
El primero, y él lo personificaba porque tenía modulaba su voz, Satanás. ¿Y qué ofreces por ella? Le ofrezco fama, le ofrezco poder, le ofrezco un sitio en la historia, le ofrezco, y le ofrece todo, placeres en esta vida. Y en la eternidad, ¿qué ofreces? Yo de la eternidad prefiero no hablar. Satanás no quiere hablar de la eternidad. Porque hay otro que se oferta. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. ¿Qué ofreces? Yo no ofrezco, ya ofrecí mi sangre preciosa en la cruz del Calvario, que limpia de todo pecado. Pero aquí, ¿qué le ofrece? Le ofrezco paz a su corazón atribulado. Le ofrezco el perdón de sus pocos o muchos pecados. Le garantizo todo aquello. Y en la eternidad le ofrezco que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Pues la confrontó: mujer, ¿a quién le quieres entregar tu alma? Obviamente al Señor Jesucristo. Se bajó del carruaje, se arrodilló y repitió la oración de fe. Sentido común. Alguien dijo que es el menos común de los sentidos, pero verdad. Entonces, hermanos, es observar. Mire bien, alabado el nombre del Señor. Si emprendemos, ay Padre, alabado sea el nombre del Señor, podremos emprender grandes proyectos si permitimos al Señor que nos motive a hacerlo. En Juan 4:35 la gente tenía otro concepto, y Jesús les dijo: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Ese es el concepto que ustedes, con base en lo que han visto poquito, yo les digo: abran los ojos y verán que no faltan 4 meses. Ya los campos están blancos para la siega. A veces uno ve de una manera y Dios ve de otra. Uno debe pedir al Señor que esa visión divina se conecte con la nuestra. Dicen amén. Es importante esto. A su nombre gloria. Adorado sea el Señor. Planear. Vamos a hacer un plan. Ya usted observó, ya vio la necesidad, que el campo blanco en tal parte, que el proyecto en tal otra. Amén. Ya usted analizó que ya usted tiene un trabajo, que ya usted está mayor de edad, que ya está como avanzado en añitos, que ya es tiempo de formar un hogar y establecer una familia, ¿cierto? Eso es un proyecto. El proyecto de familia es un proyecto que hay que pensarlo con mucha antelación y volverlo a pensar y seguirlo pensando. Amén. Hasta poderlo desarrollar. Pero bueno, vamos a suponer que usted quiere estudiar. Hay la oportunidad, que de pronto hay una universidad que le brinda la opción, y usted dice: ¿qué es lo que me gustaría hacer? Ya observó. Entonces ahora usted hace el plan. ¿Qué tiempo voy a invertir en estudio? ¿A qué años me voy a graduar? Todas esas opciones tiene que tenerlas ya joven en su mente. Hagamos el plan. Ahí está en Lucas 14, 28 al 30, ya está mencionado, pero quiero, pastor, que me ayude con la lectura. ¿O va a leer usted con otro idioma? ¿Qué Biblia tiene allí, pastor George? Español también. Amén. Dejemos al pastor George que me ayude con Lucas 14, 28, 29 y 30. Alabanzas a Dios. Dele gloria al que vive, hermano. Bendito su nombre. Lucas 14, 28. Ajá. Porque Amén. ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Alabado sea el Señor. Ya fue comentado este texto, muy importante. Alabado el nombre del Señor. Amén. Primero se sienta, primero hay que sentarse. Incluso la vida cristiana hay que evaluarla. Me gustó un evangelista muy bíblico que una vez visitó por esas tierras, esas selvas, y en esos pequeños pueblos hacía campaña, y cuando la gente pasaba a aceptar a Cristo, ya desde allá de la banca venían, le decían: fila acá. Él les decía: ustedes vinieron porque los llamé a arrepentirse de sus pecados. ¿Están claros? ¿Saben ustedes qué es arrepentirse? Y les enfatizaba: es abandonar la borrachera, es abandonar el adulterio, es abandonar la vanidad. ¿Están dispuestos? Porque si no están dispuestos, pueden regresarse a su banca. Yo no los llamé aquí a que se paren a cambiar de religión solamente, es de vida. Y les creaba conciencia, hermano.
sabe que eso es una bendición. Porque ahora hay muchos evangelistas que amontonan a la gente y cuenta y toman fotos. Tantos se convirtieron y no les hizo énfasis en la vida, el costo que hay que llevar. Jesús le dijo a la gente: el que no niegue papá, mamá, no es digno de mí. Y el que ponga su mano y mire para atrás no me sirve. Él les creó conciencia clara del costo que se va a invertir. A su nombre, gloria. Qué bueno. ¿Qué es planear? Es aquí de sencillo. Lean esta parte, por favor. ¿Es qué? Así de sencillo. El proyecto es eso. ¿Para qué? ¿Por qué debemos planear? Porque debemos llevar vidas ordenadas. Primera de Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Si decimos vivir para Dios, nuestra vida tiene que reflejar ese orden. Amén. Ningún seguidor de Jesucristo vive una vida desordenada en ningún aspecto, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión, dice la palabra. Porque el Señor mismo nos dio ejemplo. Él dijo: ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Amén. Porque va a mostrar logros y objetivos precisos. Pablo dijo en Filipenses 3:14: prosigo a la meta. Él tenía aquí clara la meta de llegada. Y uno arranca, hermano. Amén. Con un proyecto. Si es el familiar al cual me voy a referir y me he referido ya, uno sabe que cuando a uno le pregunta en un altar hasta que la muerte lo separe, es hasta que la muerte lo separe. Una vez yo hice una ceremonia, la única de matrimonio que he hecho de 75 años. ¿Sabe cómo se llama? Bodas de diamante. 75 años de matrimonio, no de vida. Eran dos abuelitos, con más de 90 cada uno. Y yo veo esos par de viejitos, nietos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y yo digo: estos viejos aguantaron todos 75 años. Hay dicho que dice que no hay mal que no dure 100 años ni cuerpo que los resista. Pero estos resistieron 75. ¿Qué le quiere decir usted a esta mujer después de tantos años de vivir con ella? Cuando ya el atractivo físico se pierde, cuando ya no hay vida marital, cuando ya todo le hace a uno daño, cuando ya nada le luce. ¿Qué hacen viviendo juntos ustedes? El viejito toma el micrófono así porque a esa edad uno con más de 90 le tiembla todo, hermano. Yo le quiero pedir perdón otra vez por los 40 años que viví sin la luz de Cristo, le dijo ese viejito. Yo te di muy mal la vida por haber desconocido al Santo de los Santos. Y hablaba ese anciano con una inspiración. Habló, la hizo llorar la viejita. Luego le digo: ¿qué le quiere usted decir a este hombre hoy, 75 años después de casada, delante de sus hijos, canosos, cabecipelados, nietos ya canosos? Y Dios mío, esta gente, uy, Señor, yo sentía casi una actitud de reverencia ante esos viejitos, hermano. Ella toma el micrófono y dice: lo que le quiero decir es que el pacto, el compromiso que hice hoy hace 75 años ante el padre fulano de tal, y mencionó el nombre del cura que les había hecho la ceremonia. Cuando mencionó ese cura, yo miré a mi esposa y ella me dijo: qué seriedad. Cómo esa mujer mantuvo en su cerebro durante 75 años el nombre del cura que los casó. Porque cuando ella fue a casarse, esa jovencita de 16 años, ahora tenía 91, ella tenía claro aquí que iba a morir al lado de ese hombre. Y dijo: esa promesa está en vigencia, nunca conocí otro varón que usted, y moriré a su lado. Hace 4 años murieron. Los dos viejitos murieron casi. Ellos son hijos de papás de pastores y abuelos de pastores. Cuando en la noticia, hermano, mi papá partió a la presencia del Señor y mi viejita, posiblemente a los 6 meses fue la viejita. Juntos acompañados, vivieron más de 80 años casados, alabado el nombre de Dios, casi 100 años vivieron los dos. Eso se llama, hermanos, planear con antelación. No es que si las cosas no se dan, no, las cosas no hay que esperar que se den. En Cristo se dan. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Avanzamos. Pasos para una buena planeación. El primero es este: para usted va a hacer un proyecto, antes que nada esto. ¿Qué? Orar. Está en Nehemías 1:4. Y esto es encomendar los planes a Dios, según Josué 6:2-5. 2. ¿Hacia dónde vamos?
Y aquí habla de las ciudades donde había Jesús de ir, mandó a 70 adelante. Eso es hacer un plan. Elaborar el presupuesto. Primero de Crónicas habla de todos los materiales que se acopiaron para levantar un templo. Obviamente David dejó los planos, Salomón amontonó el material y Salomón ejecutó la obra. Si usted va al Éxodo, encuentra que el tabernáculo fue planeado. Amén. El arca de Noé fue planeada por Dios, le dio las medidas, el diseño, todo. Una y otra vez dice en el libro de Éxodo, y Moisés hizo de acuerdo al diseño que Dios le dio. Dios es un Dios de diseños. Su nombre sea bendito. Los hijos de Dios tenemos la obligación de ordenar y orar: Dios mío, guíame en este proyecto, y Dios nos va a guiar. Créame que Dios guía. Así parezca locura, muchos de los proyectos de los cristianos han sido juzgados por locos. Amén. Amén, hermanos. Dejar lugar para posibles modificaciones que de pronto haya que hacerlas. Prevenirse para cualquier eventualidad. Puede presentarse, ¿cierto? Por eso es que en el matrimonio nos preguntan: ¿y está en riqueza o en pobreza, en enfermedad, en salud y enfermedad? Y más de uno creemos que solo va a haber salud, que siempre va a haber comodidad, y a veces viene la pobreza y a veces viene la enfermedad. Viene, por ejemplo, un huracán y lo deja uno, hermano, así como los hermanos de todas esas islas que azotaron. ¿Saben ustedes que en Puerto Rico no vamos a dar convención este año que viene porque no están dadas las condiciones? No hay energía y se demora más de año o año y medio la energía para volver. Una cantidad de casas están inundadas todavía después de más de un mes del huracán ese. Ha habido una devastación terrible. Eso no estaba previsto, pero vino. Amén. Todos los años allá nos vamos a la primera semana de enero a hacer convención, y por primera vez no vamos a poder ir. Eso que se llama un imprevisto. En la vida personal, en la vida espiritual, en todos los ámbitos puede darse una circunstancia parecida. Una enfermedad inesperada, ¿sí o no? Un accidente, nos guarde el Señor. Una quiebra en una empresa, un despido laboral, todo eso puede darse, y hay que prevenirse para cualquier eventualidad. Alabado el nombre del Señor. Otras consideraciones al hacer el plan. Mañana lo van a completar, pero le voy a decir: planee por etapas. No pretendas llegar al último peldaño de un solo salto, porque se cae por la mitad de la escalera. La escalera se sube paso por paso. Si usted intenta subir, se rompe la pierna o de pronto la cara contra un peldaño. Suba uno por uno. Amén, hermano. Yo tengo 2 nietos pequeñitos y los enseño a subir escalera, y como está gateando el menorcito, y empieza yo detrás, y ese niño va subiendo y sube uno por uno, y cuando sube arriba ese costo de ese niño, para él es como un triunfo subir ese muchacho a la escalera de mi casa. Y llega y me da la mano y me lleva, porque y ahí se suelta, y yo digo: él está entrenando, pero obviamente sube escalón por escalón. En la vida hay que dar pasos de esa manera. No espere ser rico con un golpe de suerte. Uy, que me vuelvo millonario y ser esclavo de los juegos de azar. No, trabájela duro. De pronto Dios lo bendice, porque Dios al que quiere dar riquezas. Modifique su plan únicamente como último recurso. En Hechos 16, del 6 al 10, hay el ejemplo de 3 intentos, 2 más bien, que Pablo hizo para ir a predicar primero a Asia y luego a Bitinia, y en ninguno de los 2 casos Dios se lo permitió. El plan original de Pablo es: vamos para Asia, le dijo a los discípulos, a los compañeros, pero Dios le dijo: no es para Asia. Entonces nos vamos para Bitinia, y estaban ya dispuestos cuando Dios le dijo: tampoco es para allá. Entonces, Señor, oramos, y esa noche vino una visión que ustedes la han oído: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo dijo: aleluya, con razón Dios no me quiso dejar ir ni para Asia ni para Bitinia. Hermano, es para Macedonia. Y ustedes saben qué hermosa iglesia se levantó. Amén. Amén. En Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, y una provincia. Allí era donde Dios los quería. Cuando Dios le dice: esa no es, mira, hay patrimonios que se han desbaratado, hermano, 8 días antes de la boda. Un hermano por ahí, un país de Sudamérica con quien mantengo buena comunicación, un día fui por allá una vez y estaba enamoradísimo, y me caso en 6 meses, pastor, y yo vi a la muchacha y amén. Pero un día me llamó y me dijo: pastor, Dios me dijo que no. Yo le dije: pues si te dijo que no, hágale caso. Lo vi conmovido.
Después me dijo, hermano, no era esa la persona. Casi que atrofio mi ministerio. Se casó después, amén. Entonces hay que, para no estar ensayando y dejar por ahí sentimentalismos y huellas negativas por el camino, es mejor orar antes. Amén. Oiga las sugerencias de otros. En Hechos 15, el concilio de Jerusalén, ¿qué hicieron? Cada uno aportó sus ideas, porque en la multitud de consejeros se gana la guerra, dice la palabra, ¿verdad? Oiga opiniones. Si tienen los hijos grandes, dígale, vamos a tener este negocio, vamos a poner esta empresa. Hijo, ¿usted qué me puede ayudar? ¿Ustedes cómo la ven? Y los muchachos ya adultos y son maduros pueden ayudar con consejos. Si es en la iglesia, el consejo pastoral puede ayudar mucho. Sí, hermanos. Amén. Tantas personas que nos pueden ayudar, personas mayores. No haga como Roboam, que arruinó el proyecto y dividió el reino por oír gente de sus pares. Con todo respeto de los jóvenes, pero esperen que maduren un poquito para que ustedes aporten como debe ser. Amén. Hay proyectos en que ustedes pueden ayudar. Por ejemplo, el grupo de alabanza tienen conocimientos musicales, pero por ejemplo fundar una iglesia, si un joven hasta ahora es un músico de iglesia, puede ayudar a cantar, pero él no tiene la visión para de pronto buscar el lugar para desarrollar el proyecto. Eso vendrá después. Amén. Entonces oigamos a esas personas. Y por último, motive y estimule a las personas que le ayudarán. Es importante en todo proyecto el número de personas que nos van a ayudar y que le van a poner el hombro a ello. Si uno se manda solo fracasa. Amén. Por eso es que administrar es colectivo, es numérico. Mire este templo tan bonito aquí, hermano. Seguramente fue la idea no de uno solo, de varios. ¿Qué le dijeron a Eliseo los hijos de los profetas? El lugar en que estamos es estrecho. La idea de ampliar el lugar no nació en Eliseo. Eliseo estaba bregando con el proyecto ministerial y no vio la necesidad que los otros sí vieron. Mire qué curioso eso. Yo he estudiado el asunto y yo digo que Giesi, pastor, le quitó mucho tiempo a Eliseo bregando con ese muchacho tan terco y tan testarudo, ¿sí? Y no veía, y de pronto los hijos de los profetas le dijeron, pero es que estamos amontonados, estamos estrechos, ¿por qué no vamos al monte y traemos viga y armamos en una enramada mayor, un tabernáculo mayor? Y de pronto Eliseo como que parpadeó, uy, ¿verdad que sí? Se fueron a traer la leña esa, las varas, la madera, y ustedes saben el milagro que hubo allá con el hacha que flotó. Esas fueron ideas de otros. Amén. Hay muchos proyectos que no nos lo muestra Dios a nosotros, se lo da a otros. Es más, hay unos que nos parecen descabellados. Allá vamos a ir con el pastor a Guatemala para una idea que a mí me pareció absurda al principio, cuando el pastor Álvaro Garavito compraron 70,000 metros en una aldea por allá lejos. Y el pastor Gustavo, que es su hermano, me dijo, Álvaro está como loco. Compró un terreno para un peladero. Y la primera vez que yo fui, yo vi eso y yo le dije, aquí no llega nadie. Me dijo, Dios me dijo que lo comprara. Entonces yo debo respetar eso. Bueno, si Dios te dijo, amén. El año pasado que fui, hermano, habíamos 13,000 personas reunidas allá. Allá no había agua, no había torre de comunicación de celular, hermano, y todo eso lo han ido poniendo. La calle era una trocha, hermano, de lo peor. Eso era de un camino destapado. Ya lo están arreglando. Llegan miles de personas allá. Esa aldea era gobernada por una pandilla. Los pandilleros se convirtieron. El año pasado los vi desfilando con cartel así. Desfilaban con cartel. Y aquí están los pandilleros de toda esta aldea que se han convertido. El jefe de la pandilla vino a convertirse a Cristo y a agradecer. Se valorizó toda la comarca, porque al haber un centro evangélico allí, al haber una cantidad de factores positivos, al desaparecer la delincuencia, se valorizó todo. Le arreglaron las vías, pusieron torres de celular. Entonces yo le dije, Dios te bendiga. Creo que esa locura era de Dios. Este año pasado compraron 20,000 metros más, ya tienen 90,000 metros en toda esa área. ¿Sabe qué dice la gente? Cuando vienen todos los evangélicos, se van los de la aldea y le alquilan las casas a toda esa comarca. Y los que se quedan, los emplean allí para limpiar. Ahora están limpiando ya y están subiendo fotos a YouTube. Gente, hermano, limpiando, que les paga la obra. Trajo bendición a toda esa comarca. Era de Dios la locura. Si Dios le dice que haga algo, ay, padre, hágalo. Aquí yo hice algo incorrecto. Esto no me lo dijo Dios que lo hiciera. Amén.
Adorado el nombre del Señor. Esta fue una imprudencia mía. Adorado sea el nombre de Jesús. Si Dios le dice que haga algo, hágalo. Amén. ¿Sí quedó bueno otra vez? Porque si no me toca pagarlo. No sé, no fue grave, gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, es importante esto. Vamos a terminar con esta lección y la voy a mencionar solamente, me quedan 15 minutos. Organizando, 1 Corintios 14, 33 y 40. Escuchen la definición. Definición: organizar es el proceso, aquí iría este término, de colocar personas y recursos. Amén, personas y recursos dentro de una estructura para el logro de los objetivos propuestos. Es el proceso de colocar personas, óigame bien, personas y recursos dentro de una estructura para el logro de los objetivos propuestos. Y miren, esta ilustración que coloco aquí, esta es la historia de 5 personajes. ¿Cómo se llamaban? Léalo. Miren lo que pasó. Había que realizar un trabajo importante y cada uno estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero ninguno lo hizo. Alguien se disgustó por eso, ya que el trabajo era de cada uno. Cada uno pensó que cualquiera lo haría. En conclusión, cada uno ocupó a alguien cuando ninguno hizo lo que cualquiera podía haber hecho. Mientras esto ocurría, ¿dónde estaba usted? Le va a quedar en el folleto para que usted lo medite y verá que tiene sentido esa ilustración. Principios para una buena organización. En Jueces 7:16 usted va a escribir aquí mañana la estrategia. Estrategia es un término militar, no es bíblico, pero es un término que tiene que ver con el análisis de las circunstancias. Ahí dice que para Gedeón enfrentar a 120,000 madianitas solamente tenía 300 hombres. Cada uno está en suma desventaja numérica. Tiene que trazar una estrategia para ver cómo obtengo los objetivos. ¿Cómo hacer frente con 300 a 120,000 madianitas que había? Dice que llenaban la tierra, eran como langostas. Ahí está. El hombre los atacó justo a la medianoche, cuando había el relevo de los centinelas. Eso le llama estrategia, pensar en qué momento se descuida el enemigo un poquito para, amén, llegarle. En la vida cristiana uno debe analizar las debilidades del enemigo. El Señor lo reprenda. Amén. Y así es como también dice la Biblia que conozcamos las artimañas, que no las ignoremos. El Satanás es, hermano, experto en estrategias. El cristiano debe ir adelante. La guerra la ganan los que hacen la guerra, es a pura estrategia. ¿Sabían que en la Segunda Guerra Mundial los aliados mandaron a hacer una cantidad de botas de militares con la huella hacia atrás? Y resulta que cuando los otros iban, veían que la huella, entonces daba la impresión que la tropa iba para allá, y resulta que iban a ir para allá, porque al pisar quedaba la huella invertida. Hermano, en el día de ayer en Normandía, esa gente en una noche inflaron cantidades de tanques de goma, y desde la aviación se veían como eran tanques del mismo color de los tanques reales. Pusieron fábrica en Estados Unidos y trajeron un barco lleno de eso, y en la noche con compresores inflaron cientos de blindajes de esos aparentes y llenaron la playa de tanques. Todos los aviones de arriba miraban, claro, cuando eso no era tanto detector de metales ni nada, y vieron ver esa cantidad de tanques. Descargaron artillería pesada y eran de goma. Es para distraer. Ahora hay una cantidad, mire, hay señuelos. Los aviones de guerra sueltan un señuelo y los misiles se van detrás, porque esto, para toda trampa siempre hay amén, echa la ley, echa la trampa. El cristiano siempre va adelante y le dicen: te inventaste esto, te reprendo. Y el diablo busca otra estrategia: yo te conozco a ti. ¿Sí? Hermano, hay que usar la sabiduría de Dios para esto. La estrategia, adorado el nombre del Señor. El ejemplo aquí dice: miradme a mí y haced como hago yo. La obediencia de otros, sea la sujeción aquí. Porque es que ese pueblo, los 300, 100 por allá, 100 por allí y 100 por aquí, cada uno estaba pendiente de qué hacía el líder. Miradme a mí y haced como hago yo. Él lleva una tea cubierta con un cántaro ¿cierto? Y la tea cubría la candela, el fuego. Y al romperlo se hizo un incendio, hermano, en toda parte. Y los madianitas nos metieron candela y a correr.
Con lo poco que tiene, úselo para Dios y verá que funciona. No espere tener 120,000, con 300 arranque. A su nombre, gloria. Amén. La delegación de funciones es importantísimo que tenga en cuenta el capítulo 3 de Nehemías, donde cada uno hizo de allí hasta allá, esta familia, la otra familia así, y usted encuentra que cada familia desarrolló un proyecto de la muralla, porque si todos se amontonan en el mismo lugar, se congestiona y no se hace la tarea. Saber ubicar el personal, pastores, es determinante. Este sirve para esto, este sirve para aquello. Hay gente, mire, usted ve en el tabernáculo, las mujeres tejían lino fino, piel de tejones arreglaban, pero había otros que trabajaban la piedra, ese haga la piedra. Había otros herreros y carpinteros, el que manejaba la madera no lo mandaron a la piedra, el que trabajaba el hierro no lo mandaron a tejer. Cada uno, ¿qué sabe usted hacer? Póngalo a hacer. Amén. Es tan bonito esto. ¿Pueden alabar al Señor otra vez? El tiempo corre, hermanos. Yo quiero que usted vea otras consideraciones. Estamos ya organizando el proyecto. Evalúe todos los pros y los contras de su proyecto. Evalúe todos los pros y los contras. El pro es lo que favorece mi proyecto y el contra es lo que lo. Amén. Si va usted, por ejemplo, a poner un restaurante y hay otro al lado, y aquí a este lado hay otro, usted tiene que pensar que tiene que vender un menú diferente al de allá y al de acá. ¿Para qué poner un restaurante si los dos tienen la misma comida? Que allí hay un restaurante colombiano y que allí hay uno árabe, pues ponga al medio uno chino. ¿Sí? Que habrá clientela para ese restaurante chino. Pero usted coloca otro colombiano, hermano, ahí pues no van a tener éxito los dos y se va a ganar el otro de enemigo de pronto por la competencia. Son estrategias. Adorado el nombre del Señor. Sepa delegar funciones. Para delegar tenga en cuenta, óigame bien, la capacidad de cada uno. En Números lo dice y también en Mateo 25:15, de acuerdo a la capacidad. No sobrecargue de trabajo una persona que le va a ayudar. Sepa qué sabe hacer. Si es habilidoso para los números, le puede ayudar con la contabilidad. Pero si en vez de eso es un chef de cocina, métalo entonces a la cocina dentro. No ponga un chef excelente, a menos que haya hecho también contabilidad, a que administre el restaurante, porque no, el chef que prepare y coloque en la computadora al que administra, no los vaya a invertir. Porque a veces hemos tropezado porque hemos puesto en el ministerio personas que no tenían llamado. Sí, señor. Y resulta que el tropiezo, ¿y por qué? Porque no tiene, en cambio el que tiene llamado, usted ve que avanza, porque tiene conciencia, porque está capacitado por el llamamiento divino para llevar la tarea adelante. Bendito el nombre de Jesús. Adorado el nombre del Señor. No sobrecargue de trabajo el tiempo disponible de cada delegado. Miren a ver, aquí en estas islas he notado esto, Pastor Clemente. Hay un exceso de trabajo. Esta sociedad es muy parecida a la sociedad americana, en que hay que mantener un ritmo de productividad. Y más esta economía que es dolarizada. En Colombia yo pastoreé iglesias rurales donde muchas personas de finca tienen una economía estable. Pueden sacar el día completo, la semana. Por eso en Colombia las convenciones son tan concurridas, porque tenemos mucha gente rural que se viene con toda la familia hasta vacaciones. Ellos no tienen que estar al otro día en una labor. Entonces tienen tiempo disponible, no así en otros países. Uno tiene que analizar y dice, aquí no pueden. Un hermano llega a Australia y dice, hermanos, todos los días va a haber culto. Aquí tenemos que hacer culto todos los días. Una hermana me dijo, pastor, yo no puedo, yo me gasto 300 kilómetros viniendo y 300 yendo. Más lejos que de aquí a Curazao. ¿Cómo voy a venir todas las noches? ¿Cuánto combustible consume mi vehículo? Yo le dije, pastor, no pueden venir todas las noches a culto. Todos no. Solamente pueden venir los de más cerca. No, que así es allá en mi país. En su país se puede. En Colombia es igual. Un alto porcentaje de la gente que reúne conmigo no paga transporte, porque allá apenas en Colombia, apenas el 10% de los colombianos tenemos un vehículo. El 90% de la población colombiana no tiene un vehículo. Entonces no pueden venir todos los días. Hay que pagar transporte público. Los que están cerquita vienen a pie. Usted ve que de las iglesias salen cantidad de gente caminando algunos caminan hasta 10 y 12 cuadras para llegar al culto. Entonces allí la estrategia es otra.
Amén. En el campo llegan temprano con sus caballos, con sus motocicletas, algunos que tienen. Amén. Entonces uno se ubica dentro del ámbito que puede para lograr los objetivos. Porque yo les impongo todos los días, todos aquí. ¿Cómo? No pueden. Amén. Mire usted que uno tiene que entender todo esto. Delegue la función de acuerdo a la capacidad del delegado. En Nehemías dice: puse al frente a este porque era varón de verdad más que otros. Hay que saber a quién ponemos al frente. Amén. Vamos creo que dejamos hasta aquí. Ejecutar, eso ya es cuando el proyecto ya está, cuando toda la organización esté disponible y tenemos los ejemplos. Pero como el tiempo ya es, vamos a ponernos de pie. Alabanzas al nombre de Jesús. Algo hemos aprendido esta noche, ¿cierto que sí, hermano? Vengan mañana con buena disposición, tráigase el lapicito porque seguramente mañana le vamos a tener las copias aquí. La hermana me muestra, dice: helo aquí, amén. Téngalo, tráigalo y copiaremos. Vamos muy superficial este seminario. A cada lección yo le invertía 1 hora con los pastores. Amén. A cada lección, de manera que el seminario es para 6 horas. Aquí nos toca hacerlo en este corto tiempo. Mañana terminaremos porque pasado arrancaremos con otro que será más acelerado porque es más largo. Alabado el nombre del Señor. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Lo poco que usted ha aprendido hoy, levante sus manos y dele gracias al Señor. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte este tiempo que hemos pasado en este lugar, este sitio tan oportuno, tan hermoso que tú has dado a tu obra en este lugar, y este pueblo que con tanta atención, con tanta reverencia, con tanta, oh Dios, dedicación, han sacado este tiempo para venir esta noche. Bendice sus vidas, sus proyectos, sus familias. Por favor, que estas sencillas lecciones contribuyan a mejorar, a evitar tropiezos, a corregir senderos equivocados, a enderezar rumbo para tu gloria. Mira cada ministerio que aquí los hay, cada vida que te sirve, Señor, en el área que tú les has ubicado. Bendice al pastor George, a su familia, y permite también que tanto liderazgo aquí se desarrolle, que esta isla, Señor, sea muy bendecida a través de cada ministerio en esta iglesia. En el nombre del Señor, ayúdanos, Padre, para que mañana podamos volver con la misma disposición y el mismo interés a seguir aprendiendo de ti y de tu palabra. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Dios nos siga bendiciendo a todos. Dejo al pastor George con la parte final. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Irmão, durante sina nós também despedir serviço. Deus está bom, amém. Deus está maravilhoso. E quando receber a noite. Amém. Amanhã Deus quer nós te por amanhã se nós por começar com nossa oração, clamor, shetor. Amém. Pessoas acostumam alabanza al Señor, y tiene parte de oración promé. Pues vamos a comenzar mañana 7 horas, un esfuerzo para taquinan 7 horas para nos comenzar con nos devocional, para así van a mitad 8 nos pasar el servicio over. Amén. Gloria a Jesús. Pues van mañana Dios que nos tiene presidir